Aquí les estoy mostrando el legendario estadio de fútbol soccer Venustiano Carranza de Morelia, Michoacán, México. En este estadio Venustiano Carranza jugó el Atlético Morelia en primera división, más o menos de 1981 a 1987 o 1988, porque ya después el gobierno del estado hizo el Estadio Morelos y el Estadio Morelos es más grande que este estadio. Entonces el Morelia se fue a jugar allá al Estadio Morelos, dejó aquí el Estadio Venustiano Carranza y se fue a jugar al Estadio Morelos. Aquí al Estadio Venustiano Carranza le caben más o menos como 20,000 aficionados y al Estadio Morelos le caben más o menos como unos 40,000 aficionados, el doble de este estadio. Miren, estas son las cabinas de transmisión de radio. Aquí en estas cabinas, aquí era donde se instalaban los locutores de radio para transmitir los partidos de fútbol, del Morelia. El Estadio Morelos está precisamente al otro lado de la ciudad. El Morelia subió a primera división, no sé si en 1980 o 1981. El entrenador, el bendito entrenador que subió al Morelia de segunda a primera división fue Diego Malta. Bendito sea ese nombre, bendito sea ese hombre llamado Diego Malta, que convirtió en realidad el sueño de la afición del Morelia, convirtió en realidad el sueño de la afición del Morelia, de que el Morelia subiera de segunda a primera división. Diego Malta fue el entrenador que subió al Morelia de segunda a primera división. Ya cuando subió el Morelia, ya cuando estuvo porque en segunda división tenían al equipo Morelia un grupo de empresarios, pero cuando el Morelia subió de segunda a primera división, entonces estos empresarios vendieron el equipo a un señor que se llamaba Nicandro Ortiz Gaspar. Este señor Nicandro Ortiz Gaspar tuvo al equipo en primera división más o menos como unos 11 o 12 años, y después este señor Nicandro Ortiz Gaspar le vendió el equipo a TV Azteca, a Televisión Azteca. Y desde entonces el equipo Morelia fue de Televisión Azteca, y hasta que no sé cuántos años hará unos 4 años, unos 5 años, que TV Azteca trasladó al equipo Morelia de aquí de la ciudad de Morelia, lo trasladó a la ciudad de Mazatlán. Y ese es actualmente el Morelia, es el equipo de Mazatlán en primera división. Sí,
Sí, TV Azteca se llevó el equipo Morelia, se lo llevó de aquí de Morelia, se lo llevó a Mazatlán. Esa es más o menos la historia del equipo Morelia, del equipo de fútbol Morelia, de aquí, de Morelia, Michoacán, México. Este, yo estuve cuando fue el partido de la final, de la final donde subió el equipo Morelia, subió de segunda a primera división. Eh, esa final fue disputada entre el equipo Tapatío y el equipo Morelia. Eh, el equipo Tapatío creo era de Guadalajara y bueno, pues entre el Tapatío y el Morelia fue la final de la segunda división para ver quién de los dos subía a primera división. Y el Morelia fue el afortunado en subir a primera división porque le ganó 1-0 al equipo Tapatío aquí en este estadio Venustiano Carranza. Mi hermano y yo estuvimos presentes en ese partido donde Morelia le ganó al Tapatío 1-0 y donde el Morelia subió de segunda a primera división. Cuando el árbitro dio el silbatazo final en ese partido y que el Morelia iba ganando 1-0 al Tapatío, todos los aficionados al Morelia nos volvimos locos de alegría al ver que nuestro amado equipo Morelia subía de segunda a primera división. El bendito entrenador que subió al Morelia de segunda a primera división fue Diego Malta. Diego Malta, bendito sea ese nombre, bendito sea ese señor que vino como director técnico aquí al Morelia y vino y subió al Morelia de segunda a primera división. Diego Malta, ese nombre no se nos debe olvidar. Es el hombre que hizo realidad los sueños de la afición de Morelia. Aquí miren, estas eran las cabinas en donde se instalaban los locutores de radio para transmitir los partidos de fútbol. También cuando a veces se transmitían los partidos por televisión, también aquí se instalaban cámaras de televisión. Y por varias partes del estadio se instalaban cámaras de televisión y se instalaban cronistas para narrar los partidos de fútbol del Morelia. Antes de que viniera Diego Malta a dirigir al equipo Morelia, habían venido muchos entrenadores de mucho renombre que decían que iban a subir al Morelia a primera división y no pudieron subirlo. Entre ellos me acuerdo un entrenador que venía presidido de muy buena fama, el señor Che Gómez. Venía presidido de una buena fama y decía que iba a subir al Morelia a primera división y desgraciadamente no pudo subir al Morelia a primera división. Pero llegó este señor Diego Malta, no traía fama, no era famoso,
no venía presidido de una gran fama, de un gran prestigio, y sin embargo este señor Diego Malta sí subió al Morelia de segunda a primera división. Y sobre los nombres que ha tenido el Morelia, el que más me ha gustado fue el primer nombre que tuvo el Morelia, que se llamaba Los Canarios del Morelia. Los Canarios del Morelia. Para mí era un bello nombre. Los Canarios del Morelia, se oía muy bien. Después lo cambiaron a Ates del Morelia. Ese nombre ya no me gustó mucho. Y después de Ates le pusieron Atlético Morelia y tampoco no me gustó mucho. Para mí el nombre más bonito que ha tenido el Morelia es el Canarios del Morelia, y me gustaría que ese nombre se lo volvieran a poner al Morelia, el Canarios del Morelia, los Canarios del Morelia. Ese debería ser el nombre del equipo Morelia de fútbol, los Canarios del Morelia. Es un bello nombre. Bueno, pues esto es lo que me acuerdo yo de la historia. Cuando el Morelia estaba en segunda división, más o menos, ¿cómo se llama? Había una estación de radio que se llamaba Radio 13. En esa estación de Radio 13 había un locutor que se llamaba, era el licenciado Jesús González Adata, que tenía un programa deportivo que se llamaba Deporti 13. Y en ese programa Deporti 13, Jesús González Adata mantenía informada a toda la afición de todos los detalles que sucedían en el Morelia, en el equipo Morelia de fútbol. Este programa de Deporti 13 se transmitía aquí en la estación de Radio 13, más o menos de 2 de la tarde a 3 de la tarde. Y ese programa de Deporti 13 era muy escuchado aquí en Morelia, y era muy escuchado aquí en todos los alrededores de Morelia, hasta donde alcanzaba la estación. Bueno, esto ha sido todo en este video. Espero les haya gustado. Gracias.